Muy buenas tardes nuevamente a todas y todos quienes nos acompañan. El día de hoy tenemos nuestra penúltima sesión del programa de inducción a la docencia de la Universidad de O'Higgins y corresponde al módulo de orientaciones para una docencia en una nueva presencialidad, ¿no es cierto? Que es el contexto en el cual nos encontramos actualmente y en el cual nos buscamos adaptar de la mejor manera posible, sobre todo proyectando, ¿no es cierto?, aquellas virtudes y aquellos aprendizajes que hemos podido obtener a partir de este periodo tan especial de docencia remota de emergencia. El día de hoy, como dice el título de esta presentación, vamos a hacer un sobrevuelo general, ¿no es cierto?, sobre esta nueva presencialidad y aquellos aspectos claves que tenemos que tener en cuenta, ¿no es cierto?, a la hora de diseñar, ¿no es cierto?, y ejecutar experiencias de enseñanza, aprendizaje y evaluación en este nuevo contexto que nos convoca actualmente. Entonces comenzamos con esta pequeña reflexión, ¿no es cierto? ¿Qué aprendizaje nos dejó la docencia remota de emergencia? Y tanto la literatura, ¿no es cierto?, como la experiencia que hemos tenido a lo largo de estos 2 años, ya estos 4 semestres académicos en esta modalidad tan especial, tan dinámica y sobre todo tan inédita, nos deja, ¿no es cierto?, entre muchos otros, por supuesto, tres elementos clave que nos van a servir, ¿no es cierto?, como ejes para la reflexión sobre nuestra labor docente en nuestro nuevo contexto. En primer término, tenemos como primer aprendizaje la necesidad, o queda patente, ¿no es cierto?, que para experiencias formativas significativas necesitamos un diseño coherente que las guíe, que las articule y sobre las cuales se ejecuten. Tanto desde la perspectiva de lo que hacemos nosotras y nosotros como docentes, es decir, con las actividades de enseñanza, como así qué es lo que hacen las y los estudiantes en sus actividades de aprendizaje, ya sea en los tiempos de docencia directa, por ejemplo, como también en las actividades que desarrollan las y los estudiantes de manera autónoma para profundizar y aplicar los saberes que van adquiriendo en las distintas actividades curriculares. Y por supuesto, como también vamos a ver en algunas diapositivas más adelante, la evaluación, ¿no es cierto?, de estas actividades de evaluación que también conjugan o forman un todo complejo con la enseñanza y el aprendizaje, va a ser uno de los puntos cardinales que nos va a permitir reflexionar y visualizar, ¿no es cierto?, este diseño, su coherencia y sobre todo ir identificando oportunidades de innovación y de mejora que podamos ir aplicando con progresividad durante nuestro ejercicio docente en este contexto cada vez más post-pandémico, aunque entendemos que la emergencia sanitaria está lejos de culminar. En segunda instancia, o un segundo aprendizaje clave que nos deja este tiempo de docencia remota de emergencia, es que el tiempo de trabajo con las y los estudiantes, el experimentar el aprendizaje y la enseñanza, ¿no es cierto?, ya no en soledad, sino como una actividad colectiva y sobre todo desarrollada en los espacios propicios, presenciales para estas actividades, es un recurso sumamente valioso, ¿ya? Y totalmente relevante. Y como vamos a ver también, es un tiempo o es un recurso que es relativamente escaso, es crucial y por lo tanto también tenemos que reflexionar sobre la manera en la cual explotamos este recurso y cómo enseñamos también a nuestros y nuestras estudiantes que exploten este recurso de una manera más contextualizada, ¿no es cierto?, incorporando, como les decía antes, estos aprendizajes o estas enseñanzas, estos puntos claves que nos deja el periodo de docencia remota de emergencia. Y en tercer término, como les digo, esta no es una lista taxativa, sino que intenta englobar o concentrar los aspectos claves solamente, pero claramente hay muchas otras enseñanzas y directrices que nos entrega nuestra experiencia, ¿no es cierto?, durante estos últimos 4 semestres académicos, que queda en evidencia la necesidad de incorporar en este diseño, en este despliegue, la autonomía por parte de las y los estudiantes, ¿ya? En el sentido de concebir nuestra actividad formativa no como una responsabilidad exclusiva de quien enseña, sino como una actividad que adquiere significado cuando los diversos agentes, especialmente estudiantes y docentes, se desempeñan de manera corresponsable en pos de un objetivo común, ¿no es cierto?, compartido, que es el logro y el desarrollo de los resultados de aprendizaje que imponen nuestros programas y nuestras diversas actividades curriculares, y que son, ¿no es cierto?, aquellos desempeños que
en el largo plazo van a dar cuerpo al perfil de egreso y a la proyección, ¿no es cierto?, de nuestro ideario y de nuestra labor institucional hacia los extramuros de nuestra comunidad. En este sentido, como en este primer aspecto que relevábamos, la pandemia, ¿no es cierto?, el desarrollo de los procesos formativos en este contexto tan especial, nos deja esta primera enseñanza o esta primera guía, ¿no es cierto?, para poder innovar y perspectivar de otra manera los procesos de aprendizaje en este nuevo contexto, y dice relación con un diseño educativo coherente con una perspectiva estratégica. ¿Por qué con una perspectiva estratégica? Porque, como quiere decir este esquema, ¿no es cierto?, eh, nuestro objetivo, nuestro propósito es que nuestras y nuestros estudiantes puedan desarrollar, puedan lograr los diversos resultados de aprendizaje que estipulan los programas de las distintas actividades curriculares, ya lo cual es un aspecto claramente no menor, como les decía, en el sentido de que esta diversidad de resultados de aprendizaje que los estudiantes van desarrollando a lo largo de su formación va a construir, ¿no es cierto?, a co-construir su identidad profesional y el modo en el cual se van a enfrentar a su futuro laboral y a su futuro en general fuera de las aulas universitarias. En este sentido, me gustaría relevar que el logro de estos resultados de aprendizaje, ¿no es cierto?, requiere, como dice la diapositiva, de un diseño coherente que articule en un relato razonable lo que hacemos como actividades de aprendizaje, actividades de enseñanza y, por supuesto, como actividades de evaluación. En este sentido, ¿cómo podemos conjugar estos tres elementos que podríamos decir componen nuestra experiencia formativa universitaria? ¿Ya? Claramente, aprendizaje, enseñanza y evaluación no son tres piezas de un rompecabezas que para armarse basta con ponerlas juntas, sino que forman algo que es mucho más que la suma de sus partes, ¿ya? Y esto también, esta organización en aprendizaje, enseñanza y evaluación es también con fines didácticos, para que también podamos reflexionar de una manera más estructurada sobre nuestra labor docente, sin dejar de tener en cuenta que es una labor sumamente compleja, multifactorial, ¿no es cierto? Y como hemos visto, susceptible a los distintos factores del contexto. En este sentido, aprendizaje, enseñanza y evaluación, ¿no es cierto?, como dice la diapositiva, deben procurar un alineamiento constructivo que se orienta hacia el logro de este objetivo común, que es el logro de los resultados de aprendizaje. Y aquí es muy importante relevar, ¿no es cierto?, los resultados de aprendizaje que ustedes tienen en sus diversos programas de asignatura como un instrumento esencial para el diseño y la ejecución de nuestra actividad docente, de las actividades de enseñanza, de aprendizaje y, por supuesto, de las experiencias de evaluación que vamos a disponer para nuestras y nuestros estudiantes. En este sentido, ¿qué es lo que quiere decir este alineamiento constructivo? Que lo que el estudiante hace, como él o la estudiante hace como actividad de aprendizaje, no puede estar desligado de lo que nosotras y nosotros como docentes, ¿no es cierto?, proponemos como actividades de enseñanza, y claramente tienen que construir un relato común con las actividades de evaluación. A eso nos referimos cuando hablamos de un alineamiento constructivo, es decir, que las actividades que nosotros desarrollamos, ya sean en aprendizaje, enseñanza o evaluación, conformen un relato o un trayecto que nos lleve hacia el desarrollo de estos resultados de aprendizaje. ¿Ya? La abreviatura RRA son resultados de aprendizaje, por si acaso. Como habíamos mencionado también anteriormente, un aspecto crucial en la generación de este relato, de este alineamiento constructivo, es la evaluación. Ya no en el sentido de que nosotros ejerzamos nuestra docencia solamente para que las y los estudiantes les vaya bien en las pruebas, ¿ya? Sino que aquí hay que tener una visión mucho más integral y global, ¿no es cierto?, y compleja sobre cómo lograr esta sintonía fina respecto a la evaluación, que, como vamos a ver más adelante, es un punto clave para lograr este alineamiento constructivo. ¿Ya? Si alguien quiere hacer una pregunta, puede levantar la mano, puede activar su micrófono, están totalmente invitados e invitadas. Y como les decía antes, el desarrollo de aprendizaje, ¿no es cierto?, a través del desarrollo de estas actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación, está lejos de ser solamente responsabilidad de quien aprende, solamente responsabilidad de quien enseña, solamente responsabilidad de la institución, sino que es una labor compartida, y estudiantes y docentes conformamos o nos tenemos que constituir como agentes corresponsables, donde nuestra acción, ¿no es cierto?, es necesaria para el éxito de nuestra propuesta formativa.
En este sentido, ¿no es cierto?, ¿cómo podemos llevar, ¿no es cierto?, cómo podemos ya concretizar algunos elementos claves de este diseño educativo con coherencia, con una perspectiva estratégica? Como les decía antes, tenemos que tomar los resultados de aprendizaje no solamente como elementos declarativos de nuestros programas o de nuestros planes de estudios, sino que son también un instrumento para quienes nos dedicamos a la docencia. Y tanto a estudiantes como a docentes nos aporta claridad de qué es lo que tenemos que lograr y qué actividades, ¿no es cierto?, en qué actividades vamos a participar o vamos a proponer para efectivamente llevar a nuestros estudiantes o facilitar, ¿no es cierto?, a nuestras y nuestros estudiantes el logro de estos desempeños. Los resultados de aprendizaje, como ustedes habrán podido ver en sus programas, por lo general describen un desempeño, ¿no es cierto?, una acción, por lo tanto están dadas por un verbo, generalmente empiezan con un verbo en tercera persona, donde además eso se complementa con las condiciones deseables para su realización por parte de la y los estudiantes. Entonces, por ejemplo, en algún curso de ingeniería, ¿no es cierto?, un resultado de aprendizaje puede ser que la y los estudiantes, por decir algo, yo no soy del ámbito de la ingeniería, pero solamente con fines ilustrativos, que por ejemplo la y los estudiantes puedan, por ejemplo, usar ecuaciones diferenciales, ¿ya? O puedan aplicar, ¿no es cierto?, ecuaciones diferenciales, pero ¿para qué? Y aquí es importante tener en cuenta el contexto o las condiciones deseables, ¿no es cierto?, que complementan ese desempeño más duro, ¿no es cierto?, que la y los estudiantes puedan aplicar ecuaciones diferenciales, pero, por ejemplo, para el abordaje de desafíos del sector productivo regional o de alguna problemática, ¿no es cierto?, de relevancia para la formación, ¿ya? Ahora, dependiendo de la complejidad, perdón, dependiendo, ¿no es cierto?, de en qué año, en qué semestre, en qué carrera se encuentre nuestra actividad curricular, nuestro curso va a determinar la progresividad y la profundidad, ¿no es cierto?, con las cuales vamos a abordar estas distintas actividades, ¿ya? Aquí a la derecha podemos ver un esquema, probablemente ustedes ya lo han visto varias veces, esta es la taxonomía de Bloom modificada, donde se describen estos desempeños, ¿no es cierto?, o estos grupos de desempeños de acuerdo a la complejidad que suponen, donde tenemos en el nivel más básico, ¿no es cierto?, el recordar, el acceder a información y retenerla, retener datos, ¿no es cierto?, por ejemplo, para pasar luego a la comprensión, ¿no es cierto?, y avanzamos hacia la apropiación del contenido del saber disciplinar, para luego llevarlo a la aplicación, al análisis, a la evaluación y finalmente a la creación, que es donde se supone que las y los estudiantes ya alcanzan el mayor nivel de dominio porque se supone que para crear tienen que saber también evaluar, analizar, aplicar, comprender, recordar. Ya aquí también se sigue la lógica de un alineamiento constructivo, ¿no es cierto?, desde el recordar, desde las labores de simple gestión de información o del contenido hacia el uso, ¿no es cierto?, el uso crítico, creativo e innovador del saber que estamos poniendo a disposición de nuestras y nuestros estudiantes. Por lo tanto, lo relevante es que los resultados de aprendizaje son una herramienta tanto para estudiantes como para docentes que nos informa cuál es este objetivo compartido y hacia dónde deben dirigirnos nuestras experiencias de enseñanza, aprendizaje y evaluación. Eduardo Rego pregunta si se puede utilizar otra taxonomía. Exactamente, muy bien, Eduardo. De hecho, sí, se pueden usar otras taxonomías. Hay taxonomías más complejas que, tal como tú lo mencionas, van más allá del componente cognoscitivo, ¿ya? Esta taxonomía, la de Bloom modificada, que muy bien señalas tú, es del año 2001, es de las más usadas, ¿no es cierto?, y de las más consideradas también al momento de diseñar los programas, ¿ya? Pero, por ejemplo, hay otras taxonomías, como la taxonomía de Fink, que proyectan, ¿no es cierto?, esta organización de las distintas actividades o desempeños más allá del componente cognoscitivo, ¿ya? Lo importante es tener en cuenta que conservan esta noción de progresividad y también de alineamiento constructivo, pero efectivamente pueden usar taxonomías más actualizadas. Y ahí aprovecho a recomendarles la denominada taxonomía de Fink, que es efectivamente una de las más estudiadas y que va más allá de este componente cognoscitivo. Exacto. Muchas gracias, Eduardo. En este mismo sentido, como les decía, usando como referente solamente esta taxonomía, lo importante es que tengamos en cuenta que
hay mucho más allá, ¿no es cierto?, de, por ejemplo, la aplicación, que es donde uno a veces se suele quedar con los estudiantes en el uso, ¿no es cierto?, y en los mecanismos de apropiación que tienen respecto al conocimiento y al saber disciplinar. Y lo más importante es que tengamos consideración de que para lograr un nivel es necesario, ¿no es cierto?, totalmente deseable que los estudiantes también hayan tenido experiencias de evaluación, de enseñanza y de aprendizaje que nos permitan tener la tranquilidad, ¿no es cierto?, dar fe de que han podido, por ejemplo, superar el recordar, el comprender y el aplicar, si yo los quiero llevar, por ejemplo, al análisis de información, al análisis de casos o a actividades cognitivas superiores, ¿no es cierto?, como se denominan, el análisis, la evaluación y la creación. Ustedes hay múltiples recursos, ¿no es cierto?, donde les van a, que sirven como orientación a partir de estos desempeños clave, donde uno puede encontrar el desglose en diversas acciones que se condicen de mejor manera, ¿no es cierto?, con lo que tenemos plasmado en nuestros resultados de aprendizaje. Pero ahí, muy bien, como dice Eduardo en el chat, hay otras taxonomías, ¿no es cierto?, más actualizadas que van más allá solamente de este componente cognitivo, que también los invitamos a explorar. Pero como primer elemento organizador podemos usar esta taxonomía como referente y es a partir de las cuales también hay una gran producción, ¿no es cierto?, de literatura y estudios. En este mismo sentido, en esta perspectiva, ¿no es cierto?, estratégica del diseño educativo que tenemos que tener siempre en cuenta a la hora de realizar nuestra docencia, de concebir y ejecutar nuestras experiencias de enseñanza, aprendizaje y evaluación, como les decía antes, es importante tener claro la profundidad y la progresividad, ¿ya? Sería poco productivo, ¿no es cierto?, poco realista apostar en que una primera unidad de un curso de primer año, ¿no es cierto?, los estudiantes van a poder lograr apropiarse de forma tal de un contenido de poder llegar de forma totalmente satisfactoria, por ejemplo, a la evaluación o a la creación de conocimiento a partir de lo que les hemos enseñado y ejercitado en nuestras actividades formativas. Por lo tanto, la profundización también va de la mano con la progresividad y dice relación en qué punto, ¿no es cierto?, o en qué lugar de la malla curricular, ¿no es cierto?, se ubica nuestra actividad curricular, teniendo en cuenta también que, como les decía, los distintos resultados de aprendizaje de los distintos programas, de las asignaturas de las carreras van a dar lugar, ¿no es cierto?, a este perfil de egreso que es en el fondo, ¿no es cierto?, el compromiso que la universidad asume con la sociedad respecto a la formación de personas. Ahora, esta visión, ¿no es cierto?, de diseño educativo coherente con esta perspectiva estratégica, es decir, teniendo siempre en cuenta dónde queremos llegar y cómo podemos hacerlo, nos invita a una primera pregunta, ¿cierto? Si el conjunto y secuencia, importante, conjunto y secuencia de las evaluaciones que nosotros consideramos nuestra labor docente, nos permite dar cuenta, ¿no es cierto?, de un trayecto que llevan los estudiantes hacia el logro de resultados de aprendizaje. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, si nosotros todavía impartimos un curso que a pesar de tener un importante potencial de aplicación de su conocimiento, ¿no es cierto?, nos dedicamos a evaluar, por ejemplo, con 2 grandes pruebas parciales, todo el contenido, ¿no es cierto?, de esta actividad curricular, donde claramente hay un conjunto reducido y y una secuencia, ¿no es cierto?, que no se logra observar necesariamente de evaluaciones. Claramente eso no me permite dar cuenta de desempeños de mayor complejidad, ¿ya? Por ejemplo, si estamos en un curso, por decir algo, ¿no es cierto?, la carrera de Derecho, donde uno de sus resultados de aprendizaje diga relación con la argumentación, ¿no es cierto?, eso difícilmente se va a ver reflejado o se va a poder evaluar solamente en pruebas tipo test, por ejemplo. Por lo tanto, tener claridad o tener estos referentes en estas taxonomías de las actividades cognitivas y actividades de enseñanza y aprendizaje nos tiene que ayudar a responder, ojalá favorablemente, a esta pregunta. Si el conjunto y secuencias de evaluaciones se condice, ¿no es cierto?, con el logro de los resultados de aprendizaje que nos proponemos lograr. Respecto a la pregunta que está en el chat sobre si hay evaluaciones más recomendables para los niveles altos, ¿no es cierto?, de evaluación y creación respecto a los test tradicionales, vamos a ver algunos ejemplos, pero ahí caen de cajón, ¿no es cierto?, estrategias como el aprendizaje basado en problemas o, por ejemplo, en proyectos, ¿ya? Donde para que los estudiantes puedan desarrollar un proyecto, ¿no es cierto?, en el marco de tiempo de un curso, de un semestre, uno puede dibujar con mayor claridad este trayecto.
¿no es cierto? Uno puede disponer de los conocimientos o de los contenidos clave para ello, para que los estudiantes puedan profundizar, puedan ejercitar e ir avanzando así desde la comprensión, la aplicación, etcétera, ¿no es cierto?, para llegar a los niveles superiores. Ahora, es importante tener en cuenta que la idea no es demonizar, ¿no es cierto?, la evaluación tipo test, sino que tenemos que tener en cuenta que la evaluación tipo test por sí sola difícilmente nos va a dar, nos va a poder, por decirlo de una manera, certificar o apostar, ¿no es cierto?, que un estudiante que supera un test, por ejemplo, haya logrado o haya desarrollado un resultado de aprendizaje más complejo que solamente retener o lograr algún grado de aplicación que se permita en ese tipo de metodologías de evaluación, ¿ya? Entonces lo importante, en primer lugar, es tener en cuenta hacia dónde vamos, y ahí tenemos nuestro instrumento de diseño, el resultado de aprendizaje, ¿no es cierto?, los resultados de aprendizaje, y a partir de eso podemos preguntarnos, ¿no es cierto?, y reflexionar si el conjunto y secuencia de las evaluaciones permiten, ¿no es cierto?, dar cuenta de eso. Por ejemplo, ahora también hay otras estrategias, como la simulación, ¿no es cierto? Pueden ser juicios simulados, actividades clínicas simuladas, procedimientos de laboratorio simulados, que me van a dar, ¿no es cierto?, más información sobre el grado de logro de un resultado de aprendizaje, que es un desempeño complejo, ¿no es cierto?, si yo lo complemento con estos tipos de evaluaciones más clásicas, ¿ya? En lugar de solamente basarme en si el estudiante supera o no satisfactoriamente una prueba. En este mismo sentido, ¿no es cierto?, retomando esta pregunta sobre conjunto y secuencia de evaluación y resultados de aprendizaje, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta de manera fundamental? Es que, como ahí dice la diapositiva, ¿no es cierto?, estas actividades de aprendizaje y enseñanza, es decir, lo que hacemos directamente nosotras y nosotros como docentes y lo que proponemos hacer a los estudiantes, ¿no es cierto?, nos tiene que llevar hacia un afrontamiento exitoso de las evaluaciones. No quiero que esto se entienda eh, o a ver, dicho de otra manera, la evaluación juega un papel fundamental, ¿no es cierto? Pero eso nos lleva a un círculo virtuoso cuando yo entiendo que tengo que tener un conjunto y secuencia lo suficientemente complejo y variado de evaluaciones para que yo, al apostar para preparar a los estudiantes para las evaluaciones, pueda apostar a la vez que están logrando los resultados de aprendizaje. Entonces, como les decía, si ustedes tienen un resultado de aprendizaje complejo, que los estudiantes puedan evaluar, por ejemplo, un proyecto de ingeniería, ¿no es cierto?, o la Estrategia Nacional de Salud, etcétera, yo puedo hacer pruebas tipo test, ¿no es cierto? Probablemente tenga que recurrir para satisfacer, ¿no es cierto?, los lineamientos institucionales, tenga que recurrir a las evaluaciones tipo test, además también porque ya estamos enfrentándonos a aulas numerosas, por lo tanto ahí también hay que ser bien razonables respecto a lo que significa la corrección de esas evaluaciones y la retroalimentación que hay que entregar, ¿ya? Pero si yo veo, ¿no es cierto?, o si yo reduzco la evaluación solamente a esos instrumentos tipo test, yo difícilmente puedo apostar, ¿no es cierto?, que la superación de esas pruebas van a dar cuenta del logro de resultados de aprendizaje, sino que esas experiencias de evaluación tienen que ser complementadas por otras, ¿ya? Por ejemplo, estrategias de simulación, ¿no es cierto?, aprendizaje basado en proyectos, análisis de casos, etc. Eh, También, Eduardo, y respecto a tu pregunta, ¿no es cierto? Si es recomendable una propuesta evaluativa colaborativa, ¿no es cierto?, entre docentes de dos o más asignaturas para potenciar aún más el desarrollo de competencias o depende del enfoque de la asignatura en cuestión. Es muy deseable, ¿no es cierto?, que podamos tener, ¿no es cierto?, estas oportunidades de transversalización de la evaluación, por decirlo así, ¿ya? Sin embargo, hay que tener en cuenta que eso también demanda un alto grado de autonomía por parte de las y los estudiantes, ¿ya? Entonces, si por ejemplo son estudiantes de cursos superiores, ¿ya?, que ya tienen cierta experiencia o cierto camino recorrido, ¿no es cierto?, en su formación universitaria, su experiencia universitaria también desde un punto de vista integral, uno también puede apostar a incorporar estos elementos, ¿ya? Pero ahí eh, tiene que ser un diseño súper cuidadoso, ¿ya? Porque también si son, por ejemplo, dos asignaturas que van a la par, tengo que tener en cuenta que los estudiantes están aprendiendo, desarrollando sus resultados de aprendizaje también de forma paralela, ¿ya? Entonces hay que ecualizar muy bien esos aspectos que yo voy a incluir en la evaluación para efectivamente poder aprovechar, ¿no es cierto?, esta transversalización y que no se me transforme
en un elemento confundente, ¿no es cierto? O que me arroje algún resultado que en el fondo me ensucie la evaluación o que se transforme en una evaluación poco efectiva, ¿ya? Pero yo me atrevería a decir que con estudiantes de cursos superiores, ¿no es cierto? Efectivamente uno puede apostar o uno puede también implementar estrategias de evaluación colaborativa, sobre todo cuando apuntamos también a desempeños superiores, en la creación, por ejemplo, de recursos de aprendizaje, ¿ya? En el ámbito de la salud, por ejemplo, hay experiencias, ¿no es cierto?, bien documentadas sobre los programas de salud colectiva, ¿ya? Donde y los estudiantes, a propósito de lo que aprenden sobre comunicación en salud, prevención en salud, ¿no es cierto? Uno puede conjugar lo que están aprendiendo, por ejemplo, en patología o en pediatría, etcétera, para poner ese conocimiento a disposición, ¿no es cierto?, de otras experiencias de evaluación más complejas. No sé si respondo a tu pregunta, Eduardo. Bien. En este sentido, ¿no es cierto?, es importante no caer en el reduccionismo, ¿ya? Que si bien la evaluación tiene que ocuparnos, ¿no es cierto?, de forma muy clara, ¿no es cierto?, es una de nuestras preocupaciones fundamentales a la hora de reflexionar sobre nuestra docencia. eh, ese foco en la evaluación, ¿no es cierto?, es virtuoso cuando también entendemos que la evaluación nos agota en la prueba o en el examen, sino cuando tenemos una diversidad de experiencias de evaluación que efectivamente me permiten ir observando a mí en la y los estudiantes el logro, ¿no es cierto?, o cómo se van aproximando ellos al desarrollo de los determinados resultados de aprendizaje de nuestras actividades curriculares. También, ¿no es cierto?, como parte de estos aprendizajes clave, eh, decíamos que el tiempo de docencia directa es un recurso sumamente valioso. También es un recurso escaso, ¿no es cierto?, y es totalmente necesario. Y esto es uno de los grandes aprendizajes que tuvimos durante la docencia remota de emergencia, ¿ya? Tanto a nivel superior, a nivel escolar, técnico, etcétera. Ya por lo general, o en general, las experiencias educativas requieren, ¿no es cierto?, de experimentarlas, ¿no es cierto?, en compañía, no solamente en soledad. Y también, por supuesto, adquiere relevancia el encuentro en los espacios, ¿no es cierto?, en nuestro caso en el campus universitario, en las aulas de clase, ¿no es cierto?, donde podemos también hacer un trabajo dirigido directamente con las y los estudiantes, que dista mucho de lo que uno puede lograr a través de alguna experiencia totalmente virtualizada. En este sentido, ¿no es cierto?, teniendo en cuenta este tiempo de docencia directa como este recurso valioso, escaso y necesario, podemos pensar en nuestra propia experiencia universitaria, ¿no es cierto? Donde si nos preguntamos en qué ocupábamos mayoritariamente el tiempo de trabajo autónomo que teníamos fuera del aula, bajo un esquema clásico, ¿no es cierto? Lo podemos ver aquí en azul, que eh, esas son las actividades donde se concentraba nuestro trabajo autónomo. Es decir, teníamos por decir algo, ¿no es cierto?, nuestras clases con la y los docentes, donde fundamentalmente se nos presentaba el contenido, se nos presenta el nuevo conocimiento, y quedaba para nuestro trabajo autónomo a través de instancias colectivas o individuales, ¿no es cierto?, la profundización, el desarrollo de actividades, de aplicación, de creación, etcétera, para luego retornar a la evaluación de esos aprendizajes y así reiniciamos este ciclo, ¿ya? Ese, de forma muy general, ¿no es cierto?, el uso, ¿no es cierto?, de este tiempo de docencia directa bajo esta concepción más clásica, ya que también dice relación con la proyección, ¿no es cierto?, de lo que se vive en el sistema escolar también hacia otros niveles educativos. Daniela Canales pregunta, por ejemplo, mi CFG es mayoritariamente práctico, ¿de igual manera debo aplicar evaluación de prueba, por ejemplo? No necesariamente, Daniela, ¿ya? Sobre todo en el caso de los cursos de formación general, donde ahí también se abordan saberes transversales, que dan cuenta de aprendizajes a veces más complejos, ¿no es cierto?, o que se busca abordar de una manera un poco más diversa que en las actividades curriculares. No es obligación, ¿no es cierto?, que tengas que tener un test, ¿ya? Sino que si tienes, por ejemplo, alguna experiencia de aprendizaje basada en proyectos o diversas actividades de evaluación basadas en análisis de casos, en aplicación o en elaboración de contenido, no hay ninguna problema, no hay ningún problema.
eh, sí o sí están consideradas evaluaciones en la clase, ¿no es cierto? Pero no necesariamente escritas. Claro, ahí no necesariamente tienen que tener pruebas tipo test, sobre todo en los cursos de formación general que siguen, digamos, una dinámica un poco distinta, así que no hay problema con eso. Entonces, retomando esta preocupación fundamental sobre el tiempo de docencia directa, ¿no es cierto? Uno de los aprendizajes esenciales de este tiempo de docencia remota de emergencia, y sobre todo porque, como también lo mencioné al principio, esta emergencia sanitaria todavía está lejos de terminar totalmente, o está lejos de terminar a secas, tenemos que también tener en cuenta que es un recurso que no lo podemos dar totalmente por seguro. ¿Ya? Eventualmente podemos tener, por ejemplo, estudiantes, ojalá lo menos posible, que eventualmente se contagien, ¿no es cierto?, o presenten la enfermedad COVID-19, o eventualmente, ojalá que no, podamos tener un brote que nos obliga, por ejemplo, a hacer descansar, o a replantearnos, ¿no es cierto?, el tiempo de docencia directa que tenemos con los estudiantes, ¿ya? Como proyección de este aprendizaje, ¿no es cierto?, de docencia remota de emergencia, nos surge la necesidad de concebir otros modos de explotar este recurso tan valioso, tan escaso, ¿no es cierto?, y tan necesario, sobre todo en el contexto dinámico en el cual nos estamos desenvolviendo y donde la autonomía de las y los estudiantes juega un rol esencial. En este sentido, tenemos aquí a la izquierda un poco el enfoque, ¿no es cierto?, si nos ceñimos también a la misma taxonomía que vimos anteriormente, solamente como referencia, como ilustración. Si nos vamos a un esquema, digamos, clásico, o lo que podríamos denominar prepandémico totalmente, ¿no es cierto?, lo que podemos ver que la tónica es que durante las clases, durante los tiempos de docencia directa, eh, solemos concentrar mucho la actividad nuestra y de nuestros estudiantes en los niveles más esenciales, ¿no es cierto?, del manejo del saber o del contenido, ya en el sentido de que estamos acostumbrados, ¿no es cierto?, o lo más frecuente era que nosotros pasáramos el contenido, expusiéramos este saber disciplinar, ¿no es cierto?, para que las y los estudiantes pudieran retener aquellos aspectos claves, entregarles, ¿no es cierto?, los aspectos claves para que ellos también pudieran comprender, y en el espacio o en el tiempo de trabajo autónomo, ya sea individual o colectivo, las y los estudiantes, ¿no es cierto?, nosotros les encomendamos aplicar, analizar, crear, etc. ¿Cuál es la invitación? Es a desarrollar, ¿no es cierto?, o tomar aspectos de lo que conocemos como el aprendizaje invertido, en el sentido de que podamos progresivamente desplazar estas labores, ¿no es cierto?, que dicen relación con estas actividades cognitivas más basales, ¿no es cierto?, como el recordar, el entender, o incluso la aplicación esencial o directa, ¿no es cierto?, al tiempo de trabajo autónomo de las y los estudiantes, pero como un elemento preparatorio, ¿no es cierto?, y necesario para la participación en las actividades de enseñanza y aprendizaje con las y los estudiantes en el aula, ¿ya? Entonces, el sentido de esto es que podamos hacer un uso que nos permita estar in situ con las y los estudiantes y ya no solamente guiar la adquisición, ¿no es cierto?, de este contenido, de este saber, sino que también poder guiar, ¿no es cierto?, entrenar y facilitar in situ, ¿no es cierto?, durante las actividades, ya sea una clase, actividades colectivas, etcétera, actividades, ¿no es cierto?, más complejas que nos van a permitir visualizar también con mayor propiedad cuánto se están aproximando o no nuestras y nuestros estudiantes al logro de resultados de aprendizaje, que como lo decíamos al principio, son un instrumento de diseño importante, no solamente aspectos declarativos, y corresponden también a desempeños complejos que no solamente vamos a poder ver, ¿no es cierto?, clase a clase con nuestras y nuestros estudiantes, sino que quedamos solamente en la gestión del contenido, sin trascender, ¿no es cierto?, a abrir espacios a la aplicación, al análisis, la reflexión, ¿no es cierto?, individual o colectiva, durante este tiempo de docencia directa, ¿ya? Y eso es lo que quiere representar un poco este esquema, pasar de esta pirámide, ¿no es cierto?, donde confinamos al tiempo de clase o al tiempo de docencia directa estas actividades que dicen relación más con la gestión del contenido, ¿no es cierto?, para abrir paso ya a actividades, ¿no es cierto?, que nos permitan ver in situ, retroalimentar, evaluar, corregir, ¿no es cierto?, la adquisición de este aprendizaje por parte de los estudiantes, ¿no es cierto?, llevándolo a actividades de aplicación, análisis y, por qué no, de evaluación y creación. Claramente esto no se tiene que ver desde una visión dogmática, es decir, no significa que de ahora en adelante nunca más pase esta frontera, ¿no es cierto?, y durante la clase yo no voy a ver nada del contenido, no voy a pasar nada de materia,
pero la idea es que podamos ir abriendo espacios progresivamente, ¿no es cierto?, a la incorporación de este enfoque de aprendizaje invertido, donde también se nos abren nuevas posibilidades de explotar de mejor manera este recurso tan trascendental que es el tiempo de docencia directa con los estudiantes, ya sea en el laboratorio, en el aula, en terreno, etcétera. Esa es la invitación. En este mismo sentido, así como se nos invita a reflexionar sobre estas actividades, ¿no es cierto?, o eh, estas habilidades cognitivas, ¿no es cierto?, para el aprendizaje, de abrir el aula, ¿no es cierto?, a habilidades cognitivas más superiores, ¿no es cierto?, no solamente desde la gestión del contenido, sino aplicar, comprender, evaluar, crear, etcétera. Eso también demanda un nuevo modo, ¿no es cierto?, de disponer y de facilitar la interacción entre las y los estudiantes, donde, como lo quiere ejemplificar este esquema, ya no basta, ¿no es cierto?, con que él o la docente transmita, ¿no es cierto?, el contenido o la verdad o el saber, ¿no es cierto?, unidireccionalmente hacia las y los estudiantes, sino que conforme abrimos espacio para adoptar este enfoque de aprendizaje invertido, eso también nos demanda instalar nuevas formas de comunicación, ¿ya? Donde, por ejemplo, para estas actividades, si queremos hacer un uso más activo, ¿no es cierto?, o implementar ciertas metodologías activas en el aula para hacer un mejor uso de este tiempo de docencia directa, ¿no es cierto?, la idea es que nosotras y nosotros como docentes también nos podamos posicionar o nos podamos situar en estas experiencias de enseñanza y aprendizaje, no solamente como emisores, ¿no es cierto?, como la fuente del saber, sino que también como facilitadoras y facilitadores en la construcción y en la apropiación de este conocimiento. ¿Ya? Y eso es lo que quiere ilustrar este esquema, donde el docente, ¿no es cierto?, o si nos vamos, ¿no es cierto?, a la enseñanza, podríamos decir, pre-COVID, ya se caracterizaba por este rol de el catedrático o la catedrática, ¿no es cierto?, como fuente de información que a lo más, ¿no es cierto?, respondemos dudas, o ahí gira, ¿no es cierto?, en torno a eso gira la mayor interacción con la y los estudiantes, a este rol de facilitador, ¿ya? Donde si yo lo conjugo adecuadamente, por ejemplo, les doy un material de lectura con una guía, ¿no es cierto?, de estudio o de lectura de bibliografía previo a la clase, ¿no es cierto?, yo puedo abrir espacios para efectivamente ir situándonos como docente en nuestro rol como facilitador, ¿ya? Como este rol un poco de entrenador de este equipo, ¿no es cierto?, que busca que los estudiantes puedan ir logrando el desarrollo de estos logros de aprendizaje, pero no solamente porque van tomando, ¿no es cierto?, como la tabula rasa, ¿no es cierto?, van absorbiendo este conocimiento por parte de él y la docente, sino que también ellos se entienden como estos agentes corresponsables en la construcción de este saber. Todo esto claramente bajo el lineamiento y la dirección de nosotras y nosotros como docentes, como expertas y expertos en nuestra materia y sobre todo como agentes que tienen algo que no va a tener ninguna bibliografía ni ninguna otra persona en la sala, podríamos decir que nuestra experiencia profesional, ya que es de donde también nosotros contribuimos, mediamos y motivamos estos procesos de construcción colectiva del saber. En este mismo sentido, por cierto, para ir finalizando, ¿en qué aspectos claves nos tenemos que fijar, ¿no es cierto? O cuáles son las invitaciones a reflexionar, ¿no es cierto?, para proyectar estos aprendizajes que nos deja este periodo tan agotador, ¿no es cierto?, tan especial, tan inédito, no subestimar la necesidad de un diseño, ¿ya? De un diseño detrás de las actividades. Y eso también nos va a demandar a nosotros llegar al aula, no solamente para pasar el contenido, sino también con preguntas motivadoras bajo el brazo, ¿no es cierto? Problemas bien diseñados para lograr detectar, por ejemplo, ciertos errores conceptuales que pueden estar presentando las y los estudiantes, la incorporación de tecnologías y estrategias de participación y motivación en el aula, ¿no es cierto? Eh, Como les decía también, el tiempo de trabajo con las y los estudiantes también se tiene que pensar de manera distinta. Ya no basta con que nosotras y nosotros como docentes entreguemos, ¿no es cierto?, pasemos la materia, ¿no es cierto?, y respondamos algunas dudas, sino que ojalá podamos ir apostando, ¿no es cierto?, a incorporar este enfoque de aprendizaje invertido para que en el tiempo escaso que tenemos a las y los estudiantes en el aula, en el laboratorio, en el taller, ¿no es cierto?, podamos
llevarlos hacia actividades más complejas que a nosotras y nosotros como docentes, ya sea a través de la observación, a través de experiencias de evaluación, podamos ir efectivamente viendo en mayor profundidad cuán cerca, cuán lejos están del logro de estos desempeños de los cuales dan cuenta los resultados de aprendizaje. Eduardo pregunta en el chat si todas las estrategias e instrumentos de evaluación se pueden socializar con las y los estudiantes o habría restricción. Muy buena pregunta, Eduardo. Mañana nosotros tenemos un módulo de evaluación integral donde también vamos a ver que un aspecto fundamental de la evaluación es su transparencia, ¿ya? En ese sentido, también la invitación, así como es a replantearnos, ¿no es cierto?, lo que hacemos por defecto en el aula, también la idea es reflexionar, ¿no es cierto?, de manera crítica sobre lo que hacemos por defecto en las evaluaciones, ¿ya? Entonces, por ejemplo, tenemos a disposición, ¿no es cierto?, instrumentos de evaluación, las rúbricas, por ejemplo, o las pautas de cotejo, que se pueden usar para distintas experiencias, pero no hay ningún problema, o es total, y, a ver, la evidencia así también lo muestra, es deseable, ¿no es cierto?, en aras de la transparencia y de la justicia en esta evaluación, que por ejemplo los estudiantes puedan tener la rúbrica previamente, ¿no es cierto?, puedan tener la pauta previamente, lo cual no tiene que entenderse como que yo al estudiante le esté soplando la prueba. Ya si yo le voy a hacer una prueba, no le voy a pasar las preguntas que le voy a hacer en la prueba, porque en realidad estoy dinamitando mi instrumento de evaluación y le estoy haciendo un flaco favor a la y los estudiantes. Pero, por ejemplo, si yo voy a evaluar su desempeño en un determinado procedimiento en el laboratorio, ¿no es cierto?, que es una experiencia de evaluación compleja que se puede evaluar con una rúbrica, ¿no es cierto?, que dé cuenta de esa complejidad, no hay ningún problema. Por el contrario, en mi opinión, los animo, ¿no es cierto?, a que las y los estudiantes puedan tener en sus manos la rúbrica, ¿no es cierto?, sepan lo que tienen que demostrar, ¿no es cierto?, y en qué nivel para obtener una calificación eh, satisfactoria, ¿ya? Eso no debe entenderse, como les decía antes, como si yo hiciera una prueba y le soplara las preguntas, ¿ya? Sino que por el contrario, significa transparentar qué es lo que se va a evaluar y qué es lo que se les va a exigir a las y los estudiantes que demuestren en estos procesos de evaluación, ¿ya? Así que ahí también la invitación es a reflexionar no solamente, como les decía, qué hacemos con los estudiantes en el aula, sino ahí muy bien aprovecho la consulta de Eduardo, esto también nos lleva a replantearnos, ¿no es cierto?, qué es lo que hacemos con la evaluación y para qué estamos evaluando. Y ese para qué también dice relación con los instrumentos que estamos ocupando, porque como les decía antes, un curso, ¿no es cierto?, semestral que tenga dos grandes certámenes, ya difícilmente, si yo veo se sacó un 6 y un 5, ¿no es cierto?, en qué medida eso me da cuenta de el logro de un resultado de aprendizaje, ¿no es cierto?, que diga relación con comprender la situación de salud del país, ¿no es cierto?, o aplicar ciertos conocimientos a elementos del contexto real, ¿no es cierto?, profesional o disciplinar, ¿ya? Entonces ahí la idea es diversificar las estrategias de evaluación y aprovechar también esa diversificación para fomentar la transparencia, ¿ya? Y en aras de esa transparencia es totalmente deseable desde mi punto de vista que los estudiantes puedan contar antes, ¿no es cierto?, con claridad sobre, puedan tener conocimiento de cuáles son los parámetros con los cuales se les va a medir y sobre todo con los cuales se les va a calificar, ¿ya? Y eso también nos va a evitar a nosotras y nosotros como docentes también, o nos va a ayudar a abordar de mejor manera eventuales controversias con las y los estudiantes sobre eso, porque mientras más clara sea la rúbrica, ¿no es cierto?, yo le puedo decir al estudiante, no tuviste el puntaje completo en tu ensayo porque, no sé, pues, el nivel de logro que lograste especificaba que no tenía que tener faltas de ortografía, ¿no es cierto?, tenías que ceñirte a las instrucciones de diseño, o eventualmente tenías que aportar con algo original más que solamente resumir la materia. Si eso está claro en el instrumento de evaluación, yo también lo puedo aprovechar para abordar, ¿no es cierto?, y dar una mejor retroalimentación y solución de controversias con los estudiantes. Y también, ahí creo que me faltaba una diapositiva, lo siento, es que también en aras de este nuevo uso, ¿no es cierto?, del tiempo de docencia directa con las y los estudiantes, la invitación es que ustedes también puedan incorporar las diversas herramientas tecnológicas, ¿no es cierto?, que incorporaron para su docencia remota de emergencia. Por ejemplo, muchas de nuestras docentes han usado, por ejemplo, Kahoot, Menti o Socrative, u otras plataformas que son para interacción en tiempo real con las y los estudiantes, ya como estrategias de tipo teclera, ¿no es cierto?, donde uno les puede hacer una pregunta y las y los estudiantes a través de sus dispositivos móviles, que también están muy ávidos de ocuparlos siempre, entonces ahí también uno puede ir encauzando el uso de esos dispositivos, ¿no es cierto?, en el aula, y por ejemplo hacer una pregunta interactiva, ¿ya? O hacer una pregunta tipo,
ya una pregunta tipo prueba, o sobre todo en los ramos, por ejemplo, más matemáticos, yo les pongo un ejercicio donde las alternativas que los estudiantes me van declarando, ¿no es cierto?, me permiten ver directamente en qué se equivocaron, ¿ya? Entonces también la idea es que podamos hacer un uso más racional, ¿no es cierto?, de este tiempo de docencia directa con los estudiantes, para lo cual también la incorporación de esas tecnologías es totalmente bienvenido. Y, ¿no es cierto?, finalmente incorporar en este diseño, en este enfoque estratégico del despliegue de nuestra docencia, cómo podemos ir aprovechando, ¿no es cierto?, ejercitando y guiando, ¿no es cierto?, la labor autónoma de la y los estudiantes. Ya, si, por ejemplo, hay que reflexionar sobre si la y los estudiantes están teniendo problemas con la bibliografía, ¿no es cierto?, podría ser más efectivo acompañarlos por una guía de estudio o una guía de lectura, ¿ya? Y ahí también retomo lo que dije sobre un aspecto que nosotros ponemos en juego como docentes en la clase, que no está en ninguna otra parte que nuestra experiencia profesional y también nuestra experiencia como aprendices en la disciplina. Por lo tanto, ahí también ustedes pueden ir guiando, ¿no es cierto?, cómo y los estudiantes pueden ir orientándolos sobre estrategias de hacer un uso más efectivo, ¿no es cierto?, de las actividades de trabajo autónomo. Consejos, por ejemplo, cómo estudiar cierto contenido, ¿no es cierto?, por dónde partir, qué tipos de organizadores o de estrategias puedo proponer, ¿no es cierto?, para que los estudiantes puedan ir demostrando, ¿no es cierto?, esta apropiación progresiva del contenido. Como les decía, ¿no es cierto?, este es un sobrevuelo muy general, son aspectos claves en los cuales claramente no se agota la discusión, pero como también lo describe la evidencia, un aspecto esencial, ¿no es cierto?, es emprender con decisión, ¿no es cierto?, la apropiación o la consideración de este nuevo enfoque, ¿ya? En el sentido de que tenemos que reflexionar de manera crítica sobre qué es lo que estamos haciendo en el aula con las y los estudiantes, qué puedo yo efectivamente hacer descansar en el trabajo autónomo de las y los estudiantes, ya sea de forma individual o colectiva. Y cómo, ¿no es cierto?, yo también dispongo de una batería de experiencias de evaluación que sean coherentes con los resultados de aprendizaje, ¿no es cierto?, cuyo logro yo voy a certificar. Ya, como les decía, y la idea no es demonizar las estrategias más clásicas de evaluación, como el test, pero, ¿no es cierto?, claramente estos nuevos tiempos ya nos demandan complementarlas, ¿no es cierto?, de muchas otras formas para que efectivamente nosotros y nosotros como docentes podamos evaluar, ¿no es cierto?, y no solamente calificar el grado en que nuestros estudiantes van aproximándose a los resultados de aprendizaje que dan cuerpo al perfil de estudio, al perfil de egreso de nuestras respectivas disciplinas y planes de estudio. Eso es lo que tenía para compartir el día de hoy con ustedes, ¿ya? Como les decía, esto es una invitación a una primera reflexión sobre cómo podemos ir adoptando ciertos elementos para eh, ir, eh, ir realizando, ¿no es cierto?, una labor formativa que nos permite ir ajustándonos, ¿no es cierto?, a las nuevas posibilidades que nos abre este periodo que ya ojalá luego podamos llamarlo post-pandémico, ¿ya? Pero la idea, como les decía, es que a partir de esta reflexión ustedes puedan identificar oportunidades de innovación, oportunidades de mejora, ¿no es cierto?, y en virtud de eso también solicitar los apoyos institucionales. Ahí les recordamos que la dirección de pregrado tiene a su disposición el área de enseñanza y aprendizaje, que les puedes entregar asesoría y consejería a equipos docentes o a docentes sobre instrumentos de evaluación, cómo, ¿no es cierto?, replantear ciertas actividades de enseñanza, de aprendizaje, y también ciertas estrategias para hacer un mejor uso del tiempo de docencia directa con las y los estudiantes, que como quedó demostrado, ¿no es cierto?, durante este tiempo de emergencia sanitaria, y sobre todo por la virtualización forzosa de emergencia de los procesos formativos, es una joya, ¿no es cierto?, que tenemos que saber aprovechar, un recurso que tenemos que explotar ya no como lo veníamos haciendo, sino que la idea es innovar para también ir adaptando nuestras lógicas, ¿no es cierto?, de enseñanza y de aprendizaje con las y los estudiantes. Aspectos que también van a ser también decidores para una formación también más integral y más actualizada de las y los profesionales que estamos formando. No sé si tienen preguntas, consultas. Bueno, probablemente tienen muchas preguntas. La idea es que a partir de esto surjan muchas preguntas, ¿no es cierto?, muchas reflexiones. Y lo más importante es que
tengan muchas preguntas, pero sepan que no están solos para abordarlas. Ya tienen un equipo del cual yo formo parte que está a su entera disposición para que ustedes a partir de estos elementos clave, ¿no es cierto? Estos son algunas líneas generales, ¿no es cierto? Pero que nos pueden llevar a reflexionar de una manera más pertinente, ¿no es cierto? Para lograr una enseñanza, ¿no es cierto?, que democratice el conocimiento, que nos ayude a apostar a que todas y todos nuestros estudiantes sin distinción puedan, ¿no es cierto?, desplegar todo su potencial y convertirse en los profesionales que aspiran. Así que, si no tienen preguntas, comentarios, estaríamos bien hasta aquí. Les doy las gracias por asistir el día de hoy. Espero que estén teniendo un muy buen inicio de actividades con sus estudiantes y nuevamente que sea una experiencia sumamente realizadora su paso aquí por la Universidad de O'Higgins. Y nosotros nos encontramos mañana a la misma hora donde vamos a ver, ¿no es cierto?, específicamente también estas orientaciones para poder apostar a lograr experiencias de evaluación, ¿no es cierto?, más integrales. Vamos a ver cómo incorporar evaluación diagnóstica, formativa, y no solamente aquella sumativa o a las que estamos acostumbrados, para también poder ir avanzando en la complejidad que estamos buscando de las experiencias de enseñanza, aprendizaje y evaluación. Así que muchas gracias a todas y todos, que tengan una muy buena tarde y nos encontramos el día de mañana.